Antes de la pausa hablábamos precisamente del tema de la seguridad, de cómo fortalecer la seguridad en la capital potosina, porque suena muy bien esto de han disminuido la incidencia delictiva, pero ¿cómo le hacemos para seguir en esta tendencia, si es que así se está dando? ¿Y cómo le hacemos para que esta seguridad se perciba por parte de los ciudadanos? Y creo que uno de los grandes temas, y lo hemos venido platicando, es el espacio público. ¿Cómo le hacemos para garantizarnos un espacio público seguro, amable, armonioso? Y hemos estado discutiendo el tema de la vida nocturna, que si se tiene que reubicar, que si no se tiene que reubicar. Se puso ahí en el radar el tema del centro histórico, pero nosotros platicábamos con los expertos y decíamos, bueno, pero ¿y el centro histórico para qué pinta en San Luis Potosí? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuáles son sus alternativas? Y por eso quisimos ahondar en el tema esta mañana con Benjamín Alba, urbanista. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Erika. Como siempre, con un gusto de platicar aquí con ustedes. A ver, ¿para qué pinta el centro histórico de San Luis Potosí? Porque se han planteado ahí muchos proyectos de reactivación económica, de repoblación, ahora con este tema de la vida Inclusión. nocturna, o incluso como punto de transferencia para el transporte público. ¿De qué pinta el centro histórico de San Luis Potosí? Yo creo que primero para contestar el tema de la vocación, justamente hay que analizar el papel que juega el centro histórico dentro de nuestra ciudad. Es decir, en un principio, como en todas las ciudades, pues sirve para estructurar la ciudad. Entonces eso le permite tener mucha accesibilidad. Creo que aquí en San Luis Potosí nuestro centro está muy distante de tener esa accesibilidad. Tenemos graves problemas de movilidad, tenemos un gran déficit de estacionamientos y esto a donde nos lleva es que el centro pues prácticamente es intransitable. Claro, hay muchos proyectos todavía de peatonalización, el tema de la ciclovía, pero realmente pues no se han llevado a cabo las acciones necesarias para garantizar esta primera etapa que tienen los centros de ser muy accesibles desde distintos puntos de vista. Una vez que los centros se conforman en esa estructuración de las ciudades, pues viene el tema del poblamiento, entonces aumenta un poco las densidades, comienza a crecer la periferia, mucha gente del centro comienza a vivir en la periferia, pero está donde lleva a un tránsito en el uso de suelo, es decir, a que la gente deje su vivienda y comience a utilizarla como comercio, empieza a ser más rentable el centro, pero esto estamos hablando más o menos como de los años 80 aquí en nuestra ciudad. Sin embargo, pues el centro aquí no ha sido acompañado de estas acciones que le permitan pues tener un comercio sumamente regulado, saber dónde van a estar esos puntos que nosotros les llamamos antros, que van a estar controlados. Sabemos que aquí ahorita el centro pues ha pasado sí por un cambio muy drástico porque en aquellas zonas que eran viviendas que tienen algunos temas de riesgo con protección civil, pues ahora en las azoteas, por llamarlo de alguna manera, ahí se ubicaron estas terrazas y entonces ahí hay restaurantes ahora. Creo que este tema de regulación pues es resultado de que durante mucho tiempo pues no se ha actualizado el plan de manejo del centro histórico. Ahorita desde 2015 se hizo un incipiente actualización que si no tengo mal entendido no ha concluido. Se recibieron 6 propuestas en una consulta pública, muy deficiente el programa, y entonces me parece que si no existen estas normas, pues es difícil entonces hacer una Claro. regularización. Y finalmente comienzan a observarse ya después de este tránsito en el uso de suelo que va teniendo, pues comienzan a observarse problemas como la inseguridad, la segregación, incluso aquí en San Luis ya hemos observado algunas manifestaciones incipientes de este proceso que le llaman gentrificación, que ahorita no quisiera decir que es bueno o es malo, pero más allá de eso, pues es una conversión que está teniendo el centro. Y para terminar esta primera idea, yo creo que justamente lo que tenemos que evitar aquí en el centro, pues es a lo que algunos académicos le llaman el efecto Manhattan, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que entonces el centro empieza a expulsar a toda la gente que reside en el centro, se vuelve sumamente caro, pues arriba de 100,000 pesos el metro cuadrado vivir ahí en el centro, y con esto pues es prácticamente inaccesible económicamente, es un comercio, por supuesto, con una vida nocturna sumamente regulado, como todos los que han tenido la oportunidad de ir a este centro histórico en Manhattan, que es un referente a nivel internacional, pero que pues lamentablemente tiene estos temas de exclusión, por ejemplo, Sí, de sí, la sí. agenda Y en de general, altísimos de costos, claro. altísimos costos. Puede estar controlado tal vez un poco el tema de la seguridad, pero yo creo que al final
Si nosotros analizamos este proceso que ha tenido nuestro centro histórico de reconversión, que incluso ya observó estos temas del abandono, que ya está observando en las fincas que han señalado aquí atinadamente, pues entonces se vuelve prácticamente un área de intervención muy controlada que no se ha atendido adecuadamente. Ahora, quiero ir justo a esta parte, a ver, ¿por qué en otras ciudades, no solo de México, sino del mundo, la gente se pelea por vivir o por tener un negocio en el centro histórico? Y lo que estamos viendo en la capital potosina es que cada vez pues son menos las personas que quieren vivir en el centro histórico, que se está quedando abandonado, que muchas de las fincas, de los edificios, etcétera, se están quedando solos y que de igual forma el comercio pues hoy no está ni siquiera tan convencido tampoco de apostar por el primer cuadro de la ciudad. Y lo vemos, a ver, tenemos un montón de placitas comerciales desplegadas por toda la mancha urbana y la zona metropolitana incluso, y ahí se está dando, digamos, una mayor prosperidad que la que estamos observando en el centro, en donde otra vez vemos negocios abandonados, en donde vemos muchas complicaciones para poder detonar la dinámica económica, que por cierto, pues hasta hace algunos años era el corazón del centro, ¿no? La gente en la capital potosina, antes de este fenómeno de las plazas comerciales y de todo lo demás, iba al centro a realizar sus compras de papelería, de ropa, de lo que fuera, y se mezclaban, ¿no? Igual para el tema de la construcción, pero igual para el tema del vestido, era ir al centro histórico. ¿Qué ha pasado en San Luis Potosí que se está dando este fenómeno como de expulsión, de nadie quiere estar ahí? Sí, justamente, y entonces ante una falta de intervención, pues empiezan estas manifestaciones, ¿no? Como la segregación o lo que estábamos comentando ahorita, que aquí en San Luis se observa un poquito todo este tema de la gentrificación. Bueno, hay yo creo que dos temas principales. Lo primero tiene que ver con la inseguridad. Ahorita tú lo comentabas con mucha claridad. El espacio público, cuando empieza a ser inseguro, pues la gente prefiere ir a una plaza comercial en donde está relativamente el acceso controlado, tiene tema de seguridad, hacer la vida del espacio público, porque en el centro de la ciudad pues se vuelve prácticamente inhabitable. Y yo creo que el otro punto que necesariamente es al que responden los centros es el tema económico, ¿no? Es decir, deja de ser rentable vivir en el centro. No puedes vivir en el centro porque también no hay que dejar de lado que hay un elemento de protección que vuelve ahí sumamente difícil intervenir en el centro. Entonces, creo que ante una falta de gestión, de una construcción adecuada, pues la gente comienza a retirarse porque dice, no puedo intervenir en mi finca, es carísimo restaurar mi finca, ¿no? Sí, claro. Número dos, dice, bueno, yo que quiero ir a invertir en el centro, pues no puedo porque no me dejan modificar nada. Entonces no se entiende esa parte de cómo convivir con la norma de protección del centro. Oye, pensar entonces, pues, en habitar, pero pues sin estacionamiento. Y bueno, y la otra, pues que como decíamos en un principio, el centro en su primera fase, al ser sumamente accesible, que es el que organiza toda la movilidad de la ciudad, pues aquí dejó de serlo. Aquí en San Luis no puedes llegar al centro si no es en coche y tenemos un alto déficit de estacionamientos, ¿no? Entonces, si en lugar a lo mejor de poder habilitar los pequeños espacios que tenemos todavía disponibles de estacionamiento, continuamos incluso dejando que la única forma sea el centro, porque el transporte público llega hasta el perímetro del centro, no hay forma de llegar en bicicleta. Empezamos a discutir que si peatonalizamos o no peatonalizamos las calles, pero resulta que Álvaro Obregón pues es la única vialidad que te comunica de acceso al centro viniendo de universidad. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos un punto determinante. Si no se resuelve el tema de la seguridad y el tema de la movilidad, pues sí se comenzará otra vez, que había disminuido un poco con el tema del abandono del centro, pero definitivamente que tenemos que hacer acciones en recuperación de las fincas, con incentivos, con un trabajo muy de cerca con el INAH, por ejemplo, para que pueda volver rentables estas, porque incluso ya se fue hasta Carranza, ¿no? Bueno, sí, claro, que ya se está quedando en abandono. Conocemos ahí un caso típico de una muy bonita casa, ¿no? Enfrente de un hotel, y ahora justamente con esta, yo le digo, tormenta perfecta por la que pasó Carranza en los recientes años, en donde pasó por temas de la ciclovía, pero luego vino la pandemia, pero luego vinieron las obras que se hicieron ahí en Carranza, la primera y la segunda etapa, pues prácticamente hicieron que cerraran hasta bancos que tenían ahí probada su operación, ¿no? Claro. Es decir, se vuelve sumamente
inoperante y con falta de rentabilidad, por lo cual pues no viene la inversión. Finalmente, la pregunta que es como la reflexión de qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? A ver, ¿qué tiene que pasar primero? ¿El fenómeno social de que de pronto empecemos a darle una utilidad al centro o una intervención gubernamental que permita y que motive alguna situación? Es decir, que se tome una decisión desde lo gubernamental de qué queremos hacer con el centro, si le vamos a echar los antros, si lo vamos a hacer de vivienda, si lo vamos a hacer de comercio, si lo vamos a hacer zona de transferencia o qué rayos vamos a hacer con eso y que vengan, digamos, las acciones institucionales para fomentar que eso suceda. Claro. Necesariamente intervención del gobierno, o sea, ya no requerimos tanto proyectos como acciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo recordamos, por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se recuperó el centro histórico precisamente cuando los inversionistas, como el señor con más poder adquisitivo de aquí de México, llegó ahí acompañando al jefe de gobierno en aquel entonces a intervenir el centro histórico. Ha pasado en otras ciudades, por ejemplo en San José de Costa Rica, que también hasta que no se pusieron de acuerdo estos consorcios de iniciativa privada con el gobierno, llevaron a una intervención controlada bajo sistemas de protección, como en este caso es aquí en México el INAH. Entonces yo creo que sí, necesariamente tiene que haber una intervención del gobierno con incentivos acompañado de la iniciativa privada en dos temas fundamentales. Uno es el repoblamiento en vivienda, evitando que adquiera los valores tan altos, como decíamos ahorita, del ejemplo típico de Manhattan. Y por otro lado, en un área comercial donde las personas puedan llegar otra vez a realizar actividades culturales, recreativas. Yo dejaría un poquito el tema de los santos porque finalmente pues no reúne las condiciones nuestro centro como para convertirse en la plaza, la otra vez comentábamos, sí, de San Marcos, ¿no? En la época de la feria en Aguascalientes. Yo creo que aquí nuestro sistema de comercio está regido por corredores, entonces yo le apostaría más bien en el caso de Carranza, no a reubicar antros, a mantener un comercio que conviva con la vida nocturna. Y los santos que sí requieren otro tipo de especificaciones, pues creo que esos mantenerlos distribuidos, muy controlados en la ciudad, y decíamos con temas la otra vez de construcción para mantener los ruidos, que es lo que finalmente claro, afecta a la gente. Pero yo creo que sí necesitamos esa intervención de la mano del gobierno con la iniciativa privada en la reactivación del comercio que permita esa convivencia y sobre todo de la vivienda, que sea una vivienda asequible, ¿no? Y hoy que tanto se está necesitando vivienda, opciones de vivienda, hoy que no tenemos para dónde crecer, pues el centro está ahí significando una muy buena oportunidad. Benjamín Alba, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y como siempre un placer de compartir estas ideas. Excelente semana para todos. Gracias, Benjamín Alba, urbanista, conversando con nosotros.